Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es nuevamente Abre Brecha Venezuela, un programa que hacemos con Geraldina Colotti, que está producido por nuestro compañero Eduardo Medina Guevara y obviamente auspiciado por Radio del Sur. Un saludo a la presidenta de Radio del Sur, Nieves Valdés. Como siempre, aprovechamos este espacio para tratar de contar la otra verdad de Venezuela. Y en este sentido, estamos en una semana en la que recordamos ese 13 de abril, ese hecho fundamental que desembocó en una rebelión popular para reinstalar en el gobierno al comandante Hugo Chávez, después de que un sector que con el tiempo vimos que era minoritario, pero que contaba con el apoyo obviamente del imperialismo norteamericano y también de la complicidad de muchos países de la Unión Europea, habían producido ese desalojo del gobierno del comandante Chávez para instalar a Pedro Carmona el Breve, que duró menos de 24 horas en el gobierno, pero que hizo un favor en ese sentido, mostrando las cartas de todos los que estaban conspirando contra el presidente Hugo Chávez. Como se sabe, los militares que fueron leales a Chávez no solamente recuperaron el Palacio de Miraflores, sino que también lo trajeron con vida desde la horchila al comandante, que se reencontró con muchos compañeros y compañeras que habían sido leales, que se habían jugado el cuerpo en circunstancias difíciles, porque recordemos que hubo persecución, que hubo detenciones, que hubo realmente una idea de lo que ahora, a partir del 3 de enero, vimos con más crudeza, la idea de tratar de destruir al chavismo, porque el chavismo ha sido, es y será seguramente una ideología de combate frente al imperio, pero también frente al sionismo y frente a todo aquel que intente construir o trate de construir un relato de lo que nosotros generalmente denunciamos, que es el mundo del capitalismo asociado a la muerte que trae, a la guerra que trae, y que lo estamos viendo ahora, en estas horas, cuando el Líbano está tratando de ser invadido por Israel, con los asesinatos masivos de población civil, con lo que vimos en Palestina, con lo que vimos también en la República Islámica de Irán, y con lo que se anima estos tipos como Trump y como Netanyahu, que por estas horas han insultado al Papa también. Ahí está la declaración de Donald Trump diciendo que no es fanático del Papa porque el Papa, eh, muy bien por él, porque debería haberlo hecho mucho antes, pero muy bien por él porque condenó la guerra que está provocando el imperio. Y este personaje desquiciado, pedófilo, cada vez más denunciado, que se llama Donald Trump, se disfrazó de Jesucristo y ha hecho un meme de tipo que acostumbra a él, injuriando a al catolicismo y a los fieles del catolicismo, más allá de
de que nosotros podamos ser agnósticos o ateos, debemos decir que se trata de una injuria a mucha gente en el mundo. Y esto yo creo, Geraldina, que puede servir también para que se dé cada vez más vuelta la tortilla en el sentido de mostrarle al mundo quién manda a los Estados Unidos. Que está chupando internas, pero que también es necesario que desde muchos países se asuma la idea de que hay que frenarle el camino guerrerista, criminal a Donald Trump y a Netanyahu. Que no pase como pasó con Hitler, que todos miraban a un costado y recién cuando bombardeaban Francia o Inglaterra o empezaban a avanzar hacia la Unión Soviética, algunos se enteraron de que la situación era más grave. Trump es parte de un mismo juego muy parecido al que desarrolló el nazismo y sin embargo no hay todavía una reacción mundial como la que debería haber y la que sí ha hecho el eje de la resistencia en Asia Occidental, que es devolverle a quien agrede con violencia la violencia revolucionaria de los países que pelean por su liberación y por su independencia. Así que estamos en un 13 de abril que debemos recordarlo como una victoria popular. Ojalá se transmita también para conseguir más victorias, no solamente para Venezuela, sino para el mundo en general. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, Carlos, ante todo un saludo a los oyentes, me uno al saludo a nuestro productor Eduardo Medina, que está de cumple en este abril. En un rato está de cumple. Felicitaciones. Yo cumplí mi efeméride ayer. Abril, hay muchos dirigentes de la Revolución Bolivariana que cumplen el mes de abril. Es decir, que abril, Diosdado en un rato, la compañera joven ministra de Turismo, que Danielita Cabello, que ha cumplido, el hermano del comandante, que ha cumplido el 11 también, Adán. Bueno, ¿por qué lo decimos esto? Porque es una ocasión de reflexionar, pero también de celebrar, porque nosotros los europeos no somos como los latinoamericanos, somos hijos de Lucrecio, siempre con la duda, con el pesimismo, con los poetas, pero lo que viene desde la mayoría de los países latinoamericanos es que se lucha, pero con alegría también. Siempre se marcha con poesía, con canciones, digamos, con un espíritu que es lo de adelantarse siempre. Esto es un poco el mensaje que viene de este abril, que es un abril de victoria, es un abril también, pero de repliegue, que nos invita a reflexionar sobre el sentido del repliegue en una conjuntura que no es revolucionaria, es la reconstrucción de la fuerza necesaria para avanzar mejor. Lenin nos decía, cuando manifestaba lo difícil que es por un cuadro político analizar el repliegue, la necesidad de repliegue, no como rendición, no como traición, por supuesto, sino como necesidad de reorganizarse en la retravía para hacer una larga marcha más, como la de Mao y todo. Decía que es muy difícil por los pueblos que tienen costumbre a avanzar y a ganar también, a vencer, de considerar lo difícil que es esta fase con el espíritu adapto a una reconstrucción que no sea entendida como repliegue, digamos, de rendición, como
resignación, sino que sea con mucho más espíritu de sacrificio, un adelantarse hacia la perspectiva. No por casualidad, tú estabas hablando de Hitler, de la fase que estamos viviendo, de la complicidad de los países que actuaron favoreciendo el camino de la dictadura, que no olvidamos, no era Hitler, ha sido solamente el acme, el momento más avanzado, pero eran 10 años que había otro pequeño Hitler intentando hacer lo que después él conseguí hacer. Y ha tenido que pasar varios periodos para que la Unión Soviética, que eternamente tendríamos que agradecer por lo muerto que ha dejado ahí, así como seguimos agradeciendo con condiciones diferentes a Cuba y a Irán por la resistencia hoy, pero ha tenido que pasar tiempo antes que se ponga en marcha una táctica que no ha sido entendida, por supuesto, por la fuerza revolucionaria, porque paralizó. Pensamos al pacto Ribbentrop-Hitler, ¿no? ¿Cómo ha sido entendido? Como una traición, como una parálisis también de la fuerza que estaban luchando en cada país, pero ha servido para que Stalin pueda avanzar, dejando pedazos, por supuesto, porque ha sido una cosa inédita. Claro, no podemos pensar a utilizar la historia ni como si fuera una copia, ni haciendo comparaciones que no están, pero seguramente tenemos que ver de un lado la actitud de quien tiene que avanzar también en condiciones difíciles como lo palestino, porque no se ha podido hacer nada y se deja huella también cuando no se puede ganar todo. Si vamos a analizar lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, ya hay de todo modo movimiento que están cambiando la correlación de fuerza geopolítica con los países también, que antes eran totalmente del lado del imperialismo norteamericano. Ha habido pronunciamiento de Turquía diciendo que sí, la cosa va mal, que no, si en Pakistán no se pueden conseguir que se retome unas negociaciones, que no hay rendiciones para Irán en la base de los puntos establecido, bueno, ellos están viendo si se tiene que atacar al régimen sionista, porque vemos muy bien que lo que está mandando en eso desde tiempo, está mandando es el perro rabioso sionista, que está, digamos, provocando toda una política de los hechos cumplidos, que por supuesto un imperialismo en crisis, un capitalismo en crisis estructural, que no puede hacer otra cosa que destruir, intentando sobrevivir con su manera agresiva, hoy más que nunca puede aceptar. Es muy importante ver el 13 de abril en un sentido de utilizar, parafrasear, la victoria a cada 11 le sigue su 13, diciendo a cada 3 le sigue su 13, porque el pueblo venezolano, el socialismo bolivariano no está rendido, no está tampoco listo para ser un país, al contrario, para ser un país bajo tutelaje. Es un repliegue estratégico, se entiende así, y por eso que no ha habido revolución de colores, porque si no, si la madurez del pueblo bolivariano no habría entendido que guardar el rumbo político significa garantizar la paz con justicia social, bueno, hace tiempo que de inmediato se habría realizado los planes que ya estaban presentes
que vimos con mucha fuerza devastadora desplegarse en 2024 cuando ha habido las elecciones y cuando la extrema derecha hizo creer al mundo que había habido fraude, ¿no? Que ellos eran mayoría. El mismo Trump, gracias a la madurez del pueblo bolivariano, ha tenido que admitir que ellos no solamente no son mayoría, pero que no tienen ningún consenso en el país. No son ellos que tampoco pueden garantizar que vuelvan las multinacionales que se habían ido porque Trump le había impuesto de irse, no porque ellos quisieran no seguir a hacer su negocio, que en un país tan rico, pero tan empobrecido por la medida coercitiva unilaterales, permiten de hacer negocio. No olvidamos que estamos de todo modo en el mercado capitalista, respetando la ley del trabajo, respetando la ley del medio ambiente, pero también haciendo su negocio como ha sido con Chávez y hasta con Nicolás, hasta cuando el imperialismo no quiso empoderarse de todo porque tenía el tema de Irán, tenía el tema de Oriente Medio, sabía perfectamente que ahí se iba a crear un conflicto y necesitaba de empoderarse del petróleo de Venezuela, que tiene la más grande reserva al mundo de petróleo, que está cerca. Él lo había declarado. Nosotros, bueno, yo antes de pasarte la palabra, quiero decir que en momento tan difícil, claro que no damos un cheque en blanco a nadie porque somos revolucionarios, tampoco a nosotros mismos lo entregamos, pero tenemos que aceptar el llamado de los compañeros y compañeras venezolanas que nos pide tener confianza en la dirección, en el mando, que no ha cambiado. Hacer un repliegue difícil, complicado, como es lo de hoy, no significa dejar el combate. Claro, nosotros tenemos que estar ahí, nosotros entendidos como los revolucionarios a nivel mundial, que siempre respaldan no una persona, no un grupo de personas, no una pequeña bandera, pero respalda la bandera de la revolución mundial. Tenemos que estar presentes con nuestras observaciones también, pero también y sobre todo con nuestra militancia, que dice con mucha fuerza que a cada 3 le tiene que seguir su 13. Sí, no, en ese sentido hay que también advertir que más allá de que la extrema derecha venezolana aparentemente no está actuando tanto a nivel de superficie, sin embargo, la conspiración continúa. O sea, que la señora María Corina Machado no haya podido aprovechar el 3 de enero para adueñarse de un gobierno que le apetece desde hace bastante tiempo, no significa que se haya retirado a cuarteles de invierno y que no haga absolutamente nada. Tampoco los sectores ligados a Leopoldo López, que son variantes de lo mismo, son variantes de una idea de retornar a Venezuela de la República con un espíritu además revanchista. Es lo mismo que si pasara aquí en Cuba, se abriera la puerta por cualquier circunstancia y aparecieran de vuelta quienes desde hace años vienen conspirando contra la Revolución Cubana desde Miami. Esto viene a cuenta de que evidentemente el gobierno y el pueblo de Venezuela, que están bajo chantaje del imperio, que han sufrido, y esto lo recordamos siempre, bombardeo sobre población civil, como hacía mucho tiempo que no veíamos en el continente, y que además de todo esto tienen en sus manos al presidente legítimo, a su compañera
la primera combatiente, Cilia Flores, si a esto le sumamos que la derecha va a seguir conspirando, tratando de aprovechar que se abra un hueco para colarse y generar algún tipo de acción del pueblo venezolano, hace pensar de que el abril que vivimos en su momento no está tan lejos, no está tan lejos en lo que hace a ese 11 de abril. Por más que reafirmemos el 13, pero recordemos cómo empezó ese momento tan grave que vivió Venezuela y que ahora, tantos años después, tuvo otro coletazo ya de mayor gravedad, cuando se produce este ataque artero contra la población. Tampoco olvidemos todo el esfuerzo y toda la heroicidad que los compañeros de la Guardia Personal de Maduro, los compañeros de Cuba, hicieron. Y digo esto porque no van a alcanzar los homenajes que tengamos que rendirle a los compañeros combatientes cubanos por todo lo que significa ese acto de entrega y de solidaridad internacionalista de Cuba. Esta misma Cuba que ahora necesita del apoyo de nuestros pueblos, de la solidaridad concreta de nuestros pueblos, no solamente mandando lo que hace falta en Cuba, ¿verdad? Tanto las placas solares como alimentos, como está haciendo México también, sino también contando la verdad de Cuba. Es muy importante la batalla ideológica para librarla en Latinoamérica, porque siguen los medios hegemónicos confundiéndolo sobre lo que pasa en Cuba. Están dando una visión de que Cuba está paralizada, que ya no se hace absolutamente nada, que el gobierno no sabe para dónde huir, y sin embargo, Cuba sigue funcionando bajo bloqueo, como siempre, con una vuelta de tuerca más de ese bloqueo, por supuesto, con la falta de combustible, pero sin dejar de actuar revolucionariamente pensando en el pueblo de Cuba. Y esto lo digo porque, como a vos te pasa, Geraldina, nosotros estamos dando charlas, hablamos con gente, contamos lo que pasa en Latinoamérica y nos encontramos muchas veces con que hay gente que de buena fe preguntan, pero ¿qué hacemos para salvar a Cuba que está tan destruida? Y nosotros decimos, no, no está destruida, está cercada por el imperialismo, pero sigue luchando. Y esto es lo más importante, que es lo mismo que hablamos del Líbano o de Irán. Una cosa que te bombardeen, que te maten gente, y otra cosa que ya se acabó todo. No, no, porque precisamente los que luchan son revolucionarios. Y vaya que a Cuba le debemos mucho, todos los países del mundo y todos los revolucionarios del mundo, a mantener viva la llama de la revolución y el socialismo. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo en esta presentación y vamos a dar paso ahora sí a nuestro invitado de hoy, que es un compañero norteamericano, pero que vive en Venezuela y que milita por la revolución bolivariana desde hace mucho tiempo. Sí, yo quiero agregar, antes de presentar a Chris Gilbert, nuestro compañero que tú vienes de anunciar, decir que los fracasados son los países que han vuelto a la derecha. Lo estamos viendo también con el pobre Perú, que no termina con las elecciones de producir una fragmentación criminal debido a la imposición de las grandes empresas multinacionales de una derecha que parece no terminar jamás. De nuevo la hija de Fujimori, de nuevo liderando las encuestas, de nuevo el lawfare. Entonces, bueno, eso es material también de reflexión para mirar a cómo Venezuela ha abierto brecha
a nivel internacionalista era lo que quisieran que fracase, ¿no? La unidad, la unión de la patria grande latinoamericana. Entonces vamos a dar paso a Chris Gilbert. Bienvenido, Chris. Abre brecha, Venezuela. Chris Gilbert es un intelectual y profesor estadounidense radicado en Venezuela, ampliamente conocido por su defensa del proceso bolivariano desde una perspectiva marxista, profesor de Economía Política y Estudios Políticos en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Suele conducir el espacio junto a Cira Pascual Marquina. Juntos, entrevistan a intelectuales y activistas para desglosar conceptos complejos de forma pedagógica, transmitido por Vive TV y Alba TV en Venezuela. Es experto en el movimiento comunal venezolano. Su libro más reciente, Commune or Nothing 2023, es una referencia sobre las comunas como pilar del socialismo en el país. Escribe frecuentemente para medios como Monthly Review, Jacobin y Venezuela Análisis, posicionándose como una de las voces anglo-venezolanas más influyentes en la teoría de izquierda actual. Bueno, Chris, bienvenido a Abre Brecha Venezuela. Vos sos uno de los hombres de esa República Bolivariana que, sin ser venezolano, has aportado mucho precisamente por la Revolución Bolivariana. Para quienes seguimos Escuela de Cuadros, que es uno de los programas muy interesantes que hace vos con la compañera Cira, todo lo que ustedes están de alguna manera aportando en lo que hace la batalla ideológica hoy es más necesario que nunca. Y quería preguntarte cómo estás viendo este gravísimo momento en el cual, después de fracasadas las negociaciones en Islamabad por parte de la República Islámica de Irán y el Imperio norteamericano, en el cual el imperio intentaba ganar en la mesa de negociaciones lo que no pudo ganar en la guerra y en la agresión que provocó, ¿cómo ves que puede de alguna manera desencadenarse todo esto? Porque hay mucha incertidumbre y lo que hay es el temor de que Estados Unidos finalmente utilice armas nucleares para tratar de resolver algo que no puede resolver por la vía convencional. Bueno, en primer lugar, creo que hay que celebrar el hecho que los iraníes lograran hasta derrotar o por lo menos frenar el imperialismo, algo que nadie esperó, creo. Pero, claro, si hubieran pensado en la preparación iraní y la capacidad estratégica que tienen y el valor que tienen, quizás la gente hubiera reconocido las grandes capacidades antifascistas. Yo creo que hay que reconocer que Irán es la fuerza antifascista más importante hoy en día, porque el epicentro del fascismo mundial es Israel. Es claramente fascista, no es solo un gobierno fascista, sino han logrado sembrar el fascismo en el mismo pueblo israelí. Y es una situación gravísima. Hemos visto un incremento del genocidio llevado el genocidio del pueblo palestino, un incremento en los últimos años, pero es un proceso de genocidio que lleva muchos años, muchas décadas. Entonces, el hecho que los iraníes lograron frenar el imperialismo, el sionismo en este momento es algo que hay que celebrar. Ahora, lo que viene es complicado, ¿no? Porque es una lucha mundial y parte de esta batalla se lleva en nuestro ámbito, en condiciones muy diferentes, pero también con un acumulado histórico muy grande en América Latina. Sí, en este momento sigue en Venezuela la Brigada Hugo Chávez, donde hay muchísima gente, compañeros y compañeras que vienen de los Estados Unidos. ¿Cómo está viviendo un crecimiento de protesta que hay en Norteamérica por un conjunto de política interna criminales también? ¿Y qué relaciones ves tú que se puede desarrollar en términos internacionalistas
con Venezuela, con los barrios, la comuna donde tú estás trabajando y analizando mucho. Sí, claro, en los últimos años he pasado a ser más tercermundista que nunca. Con eso quiero decir que como tercermundista, mi actitud frente a la clase obrera del norte ha sido escéptico, con mucho escepticismo. Es cierto que el sujeto revolucionario es en el sur global actualmente. Estamos en la vanguardia de la lucha aquí, en los países del sur global, puesto que la contradicción principal es con el imperialismo único hoy en día. Hay un único polo imperialista que es Estados Unidos y sus países aliados. Entonces, en esas condiciones, es cierto que nosotros en el sur global somos, con un sur global que incluye a China hasta Rusia también, eso es el eje revolucionario actualmente. Pero con el fascismo, el neofascismo que se desarrollaron en Estados Unidos con Trump, con el movimiento MAGA y con Trump, las actitudes violentos frente a sectores de su propia población, sobre todo migrantes, ha producido una situación en que hay nuevas posibilidades de alianza entre los pueblos del sur global y los superexplotados del norte global. Por ejemplo, en Estados Unidos, los allanamientos que hace ICE, claro, eso es obviamente fascista, es una especie de Gestapo que tienen allá. Y la gente, entonces, el pueblo más explotado en Estados Unidos, más oprimido, ellos sienten en carne propia lo que vivimos aquí en el sur global. Entonces, sí, he visto que se ha producido nuevas posibilidades de alianza entre los pueblos y nuevas oportunidades revolucionarias. Lo que a mí me duele, y hay que decir, quizás mejor decir aquí, es que mucha de la izquierda mundial más cosmopolita, ellos han mostrado muy débil en el momento actual, han mostrado no a la altura de leer la situación mundial, sobre todo con Venezuela, que es lo que nos toca. Mucha de la izquierda más cosmopolita del norte global dice que estamos derrotados aquí, que hemos capitulado, y no hay nada por el estilo. Incluso los hechos muestran eso, ¿no? Porque ¿qué es una capitulación? En una revolución, una capitulación va a producir cambios no solo en lo económico, sino en lo político. No hay cambios políticos aquí. Además, una capitulación contrarrevolucionaria tendría elementos culturales, ¿no? Cambios hasta curriculares, y no hay nada por el estilo aquí. Entonces, las bases de la revolución, el acumulado revolucionario que ahora tiene más de 25 años, sigue en pie. ¿No? Tenemos los consejos comunales, las comunas, tenemos un ejército patriota, y Delcy Rodríguez acaba de nombrar un nuevo ministro de Defensa que es aún más chavista que Vladimir Padrino López. Entonces, entre el ejército, la alianza cívico-militar, las milicias, el partido, todo eso sigue en pie. Entonces, cuando la gente dice que Venezuela está derrotado, están viviendo un mundo, yo diría que es un asunto hasta epistemológico, es que nunca reconocieron que había una revolución aquí. Es que ellos no se dieron cuenta que había una revolución y en qué consiste una revolución. Una revolución consiste en cambios profundos en la sociedad. Y para desmontar eso, hace falta hacer mucho más que secuestrar el presidente y bombardear en una sola noche en la capital. Entonces, pero mucha de la izquierda mundial ha pasado a ser muy derrotista, y yo creo que la enfermedad yo lo llamo cosmopolitanismo, porque muestra su poco compromiso con un proceso que entienden muy poco el proceso. Cris, ¿cómo, en ese mismo marco, cómo ves que está operando la derecha? Recién decíamos en la presentación del programa que no hay que descuidarse, por más María Corina parezca derrotada por no haber podido ponerse el 3 de enero, pero ¿cómo ves que está preparándose la derecha para de alguna manera seguir, como han dicho siempre, tratando de desestabilizar
el proceso. Sí, yo creo que la derecha sí tiene una tarea difícil ahora, en parte porque el mismo Trump reconoció, Delcy Rodríguez reconoció, claro, eso hay que decir que es muy contradictorio, que Trump reconoció a Delcy Rodríguez. Hace un par de semanas había un prejuicio para Nicolás Maduro en Nueva York, ¿no? Y uno de los argumento perfectamente legítimo de la defensa es que él tenía inmunidad como presidente de un país, él tenía inmunidad. Pero la prosecución dice que no tenía inmunidad porque no es un presidente legítimo. Ahora, si Delcy es una presidente legítima según Trump, ¿en qué consiste su legitimidad? Es la misma legitimidad que tiene Nicolás Maduro. Entonces, con un reconocimiento tanto de facto como de jure de Delcy Rodríguez y la no reconocimiento de María Corina, la oposición tiene una nueva situación complicada. Y creo que están pensando, no soy experto en lo que hace la oposición, pero existe sí una nueva, hemos visto, claro, hemos visto gente en la calle hace poco, no muchos, pero también eso es ellos pueden intentar armar lío en la calle, y eso puede ser una situación complicada aquí, porque todos los ojos del imperialismo están puestos sobre nosotros, y ellos pueden construir y hacer provocaciones en la calle, pueden producir situaciones que son difíciles, la cuaremba, que es la vieja práctica de ellos. Y creo que en el nuevo escenario hay que ponerse en los pies de la presidenta Delcy, la presidenta encargada. Y yo creo que el plan, vamos a probablemente ir a elecciones en el próximo año, en 2027. Y los escenarios electorales son siempre complicados y creo que la idea es ir adelante con un programa en que hay varios elementos. Uno es la paz. La bandera principal de Delcy Rodríguez es la paz. Y claro, la paz se entiende como soberanía, la paz se entiende como dignidad. No es una paz de entreguismo, no es una paz de las tumbas. Pero el concepto de la paz puede abarcar no solo el chavismo más radical en que nosotros militamos, pero también puede incorporar un sector más amplio frente a un escenario electoral. Y la otra carta que ella cree que quiere usar es recuperación económica. Claro, la recuperación económica es un hecho que viene dándose bajo Nicolás Maduro con mucho éxito en los últimos años. Pero la idea de Delcy es como con una gestión cuidadosa, los recursos que tenemos con la paz, se puede presentar una situación de recuperación económica, una continuación de la recuperación económica para enfrentar el escenario electoral. Pero en este contexto, claro que la oposición tiene muchas posibilidades de provocar situaciones complicadas, de usar los espacios que tienen para destabilizar el país. Si miramos al escenario global, incluyendo Europa, pero también América Latina, ¿cómo evalúas tú este momento donde también la extrema derecha, de un lado, parece estar en la misma confusión, entre comillas, de Trump? Porque de un lado, nosotros vemos que sigue venciendo en los países, algunos países de América Latina. Estamos mirando ahorita a lo que pasa en Perú. Pero, por ejemplo, en Italia, en Italia la gobernante está bajo la presión de la calle porque se ganó un referéndum muy importante, que es un referéndum sobre su gobierno, sobre el hecho que no es posible seguir con el mando de la extrema derecha más tremenda que nosotros hemos tenido por 20 años, ¿no? El tiempo del fascismo. Pero, por ejemplo, vemos también que perdió Orbán y en el mismo tiempo perdió Orbán, pero la alternativa, entre comillas, sigue presentándola entre una derecha
más agresiva, una derecha agresiva pero que no se ve tanto y una derecha de centro, ¿no? Así, esto pasa en varios países de Europa. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves todo eso y cuál puede ser el papel de los pueblos a nivel internacional? Bueno, yo creo que el nuevo rasgo del fascismo hoy en día que es, yo he pasado mucho tiempo en los últimos meses resaltando cuán parecido es el neofascismo de Trump y otros al fascismo histórico. Y hay muchos elementos. Claro, el elemento más importante del fascismo que a menudo se olvida por el discurso liberal es que el fascismo es una expresión del capitalismo monopólico. Y detrás de Trump existen las figuras más dinámicas, los billonarios de Silicon Valley, a los tech bros, lo que llamamos los tech bros, y son la parte más oligárquica de la economía y buscan una expresión en la política que es fascista. Además, existen cosas que llamamos Gleichschalten, ¿no? Que es la palabra nazi para hacer parecido a los elementos culturales. Es como una homogeneización cultural que Trump ha buscado en las universidades, en los ámbitos culturales, cosas así. Una especie de Gestapo, que es el ICE. Entonces hay muchas cosas parecidas, pero una cosa curiosa con el fascismo nuevo que existe en Trump y otros actores es que en el mismo caso de Trump, históricamente el fascismo ha llegado al poder y entra en aventuras militares y se muere en sus aventuras militares. Es lo que hizo Hitler, lo que hizo Mussolini. Pero Trump perdió poder hace 5 años por vía electoral. Entonces es posible que las figuras salgan del poder, no de forma tan dramática como antes. Pero creo que eso encubre otro problema, que el problema de fascistización es más bien molecular y sigue en pie, incluso cuando el dirigente sale. Entonces tú puedes eliminar a Trump y el proceso de fascistización de la política norteamericana va a seguir en pie. Entonces creo que hay que estar preparado para eso. Hemos visto, claro, otra figura fascista en nuestro ámbito es Jair Bolsonaro. Bolsonaro salió del poder, pero el fascismo sigue presente en la sociedad brasileña. Es un enemigo poderoso. Entonces, en este ámbito, en América Latina, creo que hay que pensar a mediano y largo plazo a cómo cambiar la situación. Yo diría en América del Sur estamos en el centro de América del Sur, Brasil, Venezuela, Colombia. Hay un bloque que todavía no ha caído en la ultraderecha. Además, países del Caribe y el país en México representa otro factor importante antiimperialista, antifascista. Entonces, ahora nos toca reconstruir instancias de unidad en América Latina. Nuestra más gran debilidad frente al imperialismo norteamericano, y hemos visto de forma vergonzosa en los últimos, después de que Trump llegó al poder hace un año, es la desarticulación. El imperialismo tiene la capacidad de negociar con Venezuela por sí solo, con Colombia por sí solo, y hace sus tratos en situaciones muy desiguales. Entonces, ahora que estamos acercándonos a 200 años del Congreso Anfitriónico que Bolívar organizó en Panamá para formar como la primera unidad entre las repúblicas latinoamericanas, es un buen momento para recuperar la unidad latinoamericana que Chávez dedicó tanto tiempo a construir, porque es la única forma de confrontar la doctrina Monroe, por decirlo así. Frente a la doctrina Monroe hace falta la doctrina y la práctica bolivariana, la práctica de la unidad de América Latina. Lo que creo que es José Martí que habla del equilibrio, no, es Bolívar que dijo equilibrio del mundo. El mundo. El equilibrio del mundo se establece simbólicamente con el Istmo de Panamá como bisagra y con la organización de nuestros países, de nuestra América, Hispanoamérica, como factor político en la región. Sí, basándonos en eso que vos decís sobre la necesidad de la unidad de América Latina, que es también un deseo parecido
a lo que uno se plantea en cada país sobre la unidad de la izquierda en cada país. Sin embargo, así como la izquierda cada vez se fragmenta más, incluso frente a enemigos tan brutales como los que estamos enfrentando, también es verdad que cuesta la unidad latinoamericana incluso cuando gobierna el progresismo. Pues fíjate todo el esfuerzo que hizo Hugo Chávez para en su momento armar el Banco del Sur, y quienes más zancadillas le pusieron fueron representantes de gobiernos progresistas. En el caso de Brasil, por ejemplo, que con el propio Lula o con Dilma Rousseff no se sometían a la idea de lo importante que era esa unidad. ¿Qué crees que falla en el progresismo cuando tiene que tomar medidas de ese tipo? O sea, medidas que favorecerían a esta idea de la unidad latinoamericana o la patria grande, que la entienden aparentemente muchos, pero que después cuando tienen que practicarla no cuaja. ¿Cuál Sí, sería claro, el problema? sí, claro. Uno puede siempre apuntar al hecho que nosotros no fuimos suficientemente radical, que el movimiento popular no llevaba la batuta suficientemente en esos procesos. Pero yo ahora que estoy envejeciendo y creo que tengo una visión un poco más madura de la política, yo creo que muchos de los elementos que sufrimos en los últimos, las vicisitudes del proyecto de unidad de América Latina, tenían parte que ver con la situación global. Cuando Chávez empezó, y Chávez y Evo Morales empezaron, y Rafael Correa, en cierto sentido Latinoamérica estuvo solo frente al imperialismo. Y luego cuando creció los poderes asiáticos, y China se puso más soberana, más a la izquierda, más abiertamente antiimperialista, Rusia recuperó su soberanía. Luego nos empezamos a apoyarnos más en este bloque, y el proyecto de la unidad de América Latina pasó al segundo plano. Pasó al segundo plano, y nosotros empezamos a pensar en BRICS, como parte de este bloque antiimperialista global. Ahora estamos en una situación nueva en que creo que cuando Trump levantó la doctrina Monroe y está intentando recuperar control total, un control hegemónico del hemisferio. Nosotros otra vez enfrentamos la tarea. Entonces yo veo la tarea como algo que pasó a segundo plano en cierto momento y ahora está de vuelta. Entonces, en este momento actual tenemos que poner las pilas. Claro, yo soy uno de los muchos que creo que todavía tenemos que formar parte de ese bloque mundial antiimperialista en que el epicentro es Asia. Muchas personas en los últimos meses en el sector chavista, yo no le diría las bases, sino los sectores medios están molestos con China, están molestos con Rusia, pero creo que hay una falta de madurez en esas posiciones, porque, por ejemplo, el gobierno chino tiene la responsabilidad de cuidar 1,000 millones de vidas, y caer en cualquier provocación con el imperialismo puede ser un desastre. El gobierno chino revolucionario piensa a largo plazo, piensa en cómo ganar y van ganando. Piensa a cómo ganar a largo plazo y van ganando. El hecho que nosotros sufrimos el bombardeo, el bloqueo, y Rusia y China no pudieran responder de forma inmediata, es un problema geopolítico que no tuvo solución fácil. Entonces yo creo que, pero ciertamente tenemos que reconstruir frente a este nuevo embestida imperialista. Hay cosas vergonzosas. Hace un par de semanas Pete Hegseth, el secretario de guerra, según él, norteamericana, salió con una mapa que se llama la Gran América del Norte, y la mapa incluyó todo Venezuela, la mitad de Colombia, toda América Central, México, Cuba, y según él, toda la zona al norte de los Andes y al norte de la Amazonía pertenece a la Gran América del Norte. Eso es un gran insulto a
todo lo que, no solo desarrollos políticos, sino culturales, todo el concepto de América Latina, todo el concepto de nuestra América, que es producto de los pueblos, pero yo siempre voy al ideario de José Martí, la construcción de un concepto de nuestra América. Creo que este elemento cultural es súper importante recuperarlo, que la existencia, como dijo María Benedetti, que el sur también existe. Creo que la conciencia de los pueblos, quizás esta idea está en peligro, ojalá no, pero creo que nosotros desde nuestros ámbitos tenemos que también, mientras preparamos políticamente, hasta militarmente y económicamente, también hacer esta batalla cultural de reivindicar nuestra América como un concepto y como una realidad. Bien, Chris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con nosotras. Se nos fue el tiempo, ya nos despedimos de este programa, Geraldina. Hasta la próxima semana con más Abre Brecha y nos llevamos estas ideas, estos aportes tuyos para el debate, un debate que cada vez es más necesario. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por invitarme. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.